eso es que les digo, tenemos que montarnos sobre nuestra oposición y rescatarla. Si no, vamos a repetir todos los errores del pasado. Ya les mostré a José Guerra, diputado En Venezuela Libre proponemos que el sueldo mínimo en Venezuela al menos sea de $500 y que gradualmente llegue a $1.200 al mes. $500 es un sueldo bastante regular para Latinoamérica. En Colombia, país vecino, por ejemplo, tenemos un sueldo mínimo de $450, pero para ello tenemos que dar soluciones a un sector productivo que ha sido destruido por el socialismo y por el chavismo en Venezuela. Por ejemplo, habría que dar una sección de impuestos bastante grande a las empresas, eliminar impuestos en las pymes y reducir los impuestos en las grandes empresas para que ese dinero vaya directamente a los sueldos de los empleados sin que afecte la cadena de producción del país, que no aumente los costos para el consumidor final. Y a su vez, que el dinero de recaudación de impuestos que no va a llegar, llegue a través de la renta petrolera, ya que los Estados Unidos van a empezar a hacer negocios con Venezuela el primer año de alrededor de $1.000 millones, es decir, podemos llenar esos vacíos que no se recauden a través de impuestos, y también podemos hacer que la inversión privada de venezolanos en el exterior que regresen a Venezuela y también de inversionistas privados tenga ciertas excepciones para lograr levantar la economía de Venezuela y los sueldos reales. Es algo muy necesario en nuestro país, porque no podemos olvidarnos los venezolanos de a pie, de los jubilados, de los pensionados que están ganando 40 centavos de dólar al mes. No podemos olvidarnos de los que tienen empleo informal, de los que ganan menos de $200 al mes, que son el 70-80% de la población, incluyendo los empleados públicos. Y esto, por supuesto, tiene que mejorar, y por eso hacemos esta propuesta desde el Movimiento Venezuela Libre, buscando la vía para que Venezuela crezca en lo económico hacia la senda de la libertad, hacia la senda de una economía libertaria, una economía realmente que respete al ser humano, porque necesitamos venezolanos que puedan pagar la canasta básica, que está alrededor de los $500 y $600 al mes para la mayoría del pueblo venezolano, y sobre todo ayudar a esos pensionados, ayudar a esos jubilados y sacar de la pobreza socialista que dejó el chavismo en nuestra amada Venezuela. Así que desde este Movimiento Venezuela Libre hacemos este planteamiento y estaremos haciendo nuevos planteamientos al país de cara a propuestas nuevas para Venezuela. ¡Viva Venezuela Libre! Por Oscar Pérez y Omar Pide de Venezuela, y viva siempre la libertad, carajo. Tenemos todo para salir adelante: petróleo, minerales, turismo y gente para sacar a Venezuela hacia la derecha patriota y ser un país grande y próspero otra vez. ¡Viva Venezuela Libre! Y todo por Venezuela. Por eso yo les digo que tenemos que ser muy serios y responsables de los personajes que permitamos, especialmente los que somos de oposición, que hablen como opositores cuando no están en Venezuela, no tienen la menor idea de lo que sucede en nuestro país, pero es que lo peor, no tienen ni siquiera la capacidad intelectual de hacer una investigación mínima y dar una información veraz. Por cierto, creo que dije que era periodista, creo que lo confundí con uno de estos otros personajes. Él creo que es abogado. Pero en todo caso eso es irrelevante porque demuestra que no tiene capacidad para ninguna de las dos profesiones. Movimiento Venezuela Libre, antes de explicar todos los errores que este personaje dijo, le voy a dar una recomendación. Yo creo que deberías comenzar tu campaña de tu movimiento Venezuela Libre ya en Estados Unidos. Aquí todas las semanas están llegando 3 y 4 aviones con 120, 150, 180 venezolanos que están presos allá en Estados Unidos por ICE. Entonces, ¿por qué no comienzas por tu casa, que son los Estados Unidos, y buscas liberar a los venezolanos que están allá? No tienes idea ni siquiera de las cifras que tú haces referencia. Colombia, el sueldo mínimo está alrededor de los $540. El promedio latinoamericano es de $400. Y el país que más sueldo paga es Costa Rica, que está en 725. Tiene bastante tiempo Costa Rica llevando el primer lugar en este sentido. Entonces, ¿de dónde sacas tú que, por ejemplo, el sueldo en Venezuela puede llegar a $1.200? Y cuidado, muchos me van a decir, bueno, pero es que Costa Rica es Costa Rica y Venezuela es Venezuela. Hay un contexto regional que hay que entenderlo y que, cómo no, podemos salir de ese contexto, pero es a bastante largo plazo porque hay que reconstruir todo lo que las sanciones hizo daño y la corrupción y el mal manejo del chavismo, pero sobre todo quien nos quitó el 95% de los ingresos fueron las sanciones que pidieron todos estos grupos de venezolanos, especialmente los que están en Miami, encabezados por María Machado. Ese no fue el socialismo la que dañó los sistemas productivos, el sector productivo privado venezolano. Y es bien sencillo, a las pruebas me refiero. El chavismo tiene desde el año 98, es decir, tiene 27 años aproximadamente. Y la pregunta es,
cómo entonces hubo sector productivo durante todos estos 27 años, habiendo chavismo. Lo que sí fue algo que marcó un antes y un después fueron las sanciones que montó principalmente Donald Trump. Mijo, no tienes la menor idea de lo que hablas en cuanto a la parte impositiva, lo que tiene que ver con los impuestos. Si el sector productivo estuviera tan destruido por el socialismo, por los impuestos y no por las sanciones, o por una combinación de elementos, vamos a decirlo, porque aquí se persiguió mucho también al sector privado, yo no lo pongo en duda, especialmente en el gobierno de Chávez. La pregunta es por qué están abriendo tantas empresas en Venezuela. La pregunta es por qué hay más de 20 trimestres continuos de crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Por qué razón Venezuela en los últimos 5 años, 3 de ellos, ha sido el país de mayor crecimiento en la región? ¿Por qué? A pesar de que tenemos un sueldo muy por debajo al de otros países, ¿por qué razón nuestro poder adquisitivo sí es el que más se ha elevado en toda la región? Que además se tiene en que maneja Fede Cámaras, no el gobierno, pero que además tú lo ves reflejado en el comercio, por ejemplo. Cómo ha crecido el sector comercial en nuestro país, lo ves cada vez que hay un Black Friday o una actividad particular, y lo ves cada fin de semana, como los centros comerciales están repletos de gente que no están exclusivamente caminando con las manos vacías como ustedes quieren hacerlo ver. El impulso que han tenido, ya que la banca todavía tiene problemas para dar los créditos como le gustaría. Sin embargo, te comento algo, lo de las tarjetas de crédito en estos días ha sido espectacular. Ya están subiendo hasta $1,000 el crédito, que para Venezuela es un buen número, todavía no se compara con los de otros países, pero para aquí es un buen número. Pero además, ya las aplicaciones tipo cachea se han multiplicado y algunas de ellas han logrado tener una fortaleza interesante, que no se compara todavía con Cachea por los años que tiene, pero que sin duda alguna vienen creciendo de una manera importante. También las propias, por ejemplo, Multimax ha creado su propio sistema de crédito y ahora están dando hasta 24 meses hasta por un televisor de 32 pulgadas que te lleves. Todo esto refleja que hay un incremento en el poder adquisitivo, de lo contrario no lo pudieras lograr. El tema de los vehículos. Todas las semanas vemos cómo se incorpora un nuevo modelo de carro o una nueva marca de carros o motos en nuestro país. E insisto, llegamos incluso en este aspecto al sistema americano, es decir, le sacas el crédito directamente al dealer, no necesitas hacerlo a la banca. Y cuidado, eso no quiere decir que la banca no tenga créditos, sí los tiene también. Todo esto es solamente posible si hay un movimiento importante que proviene ¿de qué? De los ingresos de las personas. ¿Y qué me vas a decir? Que esto es nada más la clase media, la burbuja, como ustedes se atrevieron una vez hace 3 o 4 años a decir. No, porque, por ejemplo, el crecimiento de las motos es algo impresionante. Y tú me dirás, bueno, una moto cuesta $1,200. Para un muchacho de un barrio, $1,200 es plata. Pero quiero que ustedes vean el exabrupto que este carajo está diciendo con relación a los sueldos dentro de Venezuela. No lo digo yo, no lo dice el PSUV, lo dice Fede Cámara. Y esto es para el tercer trimestre del 2023. Óiganlo bien, 2023. Dentro del sector privado, un obrero ya ganaba $217. Un profesional, 469. Un gerente, 973. Es decir, esto fue hace 2 años atrás, 2024-2025. Estamos en el primer trimestre del 2026. Yo te puedo decir ahorita, con datos que he obtenido de manera extraoficial, que ya un obrero en el sector privado está por el orden de los $300. Los profesionales ya superan los 550 y los gerentes están por encima de $1,200. En el caso de la administración pública es un caso mucho más complejo. Primero, hay una diversidad muy grande de empleados públicos. Además que hay que separarlos. Tienes que separar los empleados públicos nacionales, los empleados públicos de los estados y los de los municipios. Así también como los de las empresas las empresas independientes, públicas pero independientes, como por ejemplo PDVSA, o de los que tienen que ver con entes autónomos, como por ejemplo, por nombrarles algo a la ligera, el Instituto Nacional de Canalizaciones.
Si bien están muy pero muy lejos de estos ingresos los empleados públicos, ellos tienen una cantidad de beneficios no monetarios que son una compensación nada despreciable, como por ejemplo cestas de comida. Y alguno dirá, las gorgojeras. No, 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 no. El tema de los gorgojos fue una situación muy particular de los CLAP que se presentó, y así como se te puede presentar gorgojos dentro de un arroz de una marca reconocida de estas del sector privado, no la voy a nombrar, también puede haber sucedido, y sucedió con más frecuencia, en el sector privado, en el sector público, cuando preparaban estas bolsas, especialmente cuando los productos venían importados. Pero afortunadamente en nuestro país ha crecido tanto la producción nacional en los últimos 5 años que la mayoría de los productos que vienen dentro de las cestas CLAP son nacionales. Ahora bien, para los empleados públicos, las cestas son completamente distintas. ¿Por qué? Bueno, están hechas de acuerdo a una compensación salarial. Por cierto, las bolsas CLAP hoy en día la gente las tiene que pagar, subsidiadas. Se paga bastante económico, pero ya no son gratis. Aquí hace mucho tiempo lo gratis se acabó. Si hay subsidio, si se paga bajita la electricidad, si se paga bajita el agua, todavía es pagable, pero ya no es gratis. De la misma manera sucede con las bolsas CLAP. Con el caso de los empleados, muchas veces incluso son cestas polar, por ejemplo. También les dan adicional la que llaman la cesta de proteína, que te trae carne, te trae pollo, te trae cochino. E incluso hay unas cestas de cuidado personal. Esto fácilmente a un empleado le puede representar $200-250 aparte de remuneración no económica, no monetaria, que si se lo sumas, por ejemplo, a $250-300 que puede estar recibiendo de beneficio monetario, carajo, está entrándole entonces ya más de $500-600, o sea que está por encima del sueldo de Colombia. Cuidado, yo sé que, insisto, hay sectores de trabajadores públicos que ganan mucho menos, los obreros ganan menos, y estoy hablando de un promedio. Los profesores y los maestros siempre se han estado levantando banderas en favor de ellos, pero también hay que recordar que cuando tú hablas del sueldo de uno de estos dos profesionales importantísimos para nuestro país, esos sueldos corresponden a turnos de trabajo y no a jornadas normales, como las que estoy haciendo yo referencia. Pero también a ellos reciben todos estos beneficios que yo he estado hablando. Ahora bien, en un intento de una cátedra con el tema impositivo, ha dicho unas barbaridades enormes, ¿no? Excepciones de impuestos. Quitarle los impuestos a las pymes, reducírselos a las empresas formales para que entonces ese dinero pueda ser utilizado en mejorarle los ingresos a las personas y no afectar el costo del producto. No tienes idea de lo que estás hablando. Aquí las pymes están exentas desde la formación de la empresa, del registro como tal, hasta el tema de los impuestos. Tiene excepciones por 1 o 2 años, no recuerdo ahorita con exactitud. Así que no tienes idea de lo que estás diciendo. Si fueran tan altos los impuestos en Venezuela, coño, ¿por qué abren tantas empresas? No entendemos. Ahora, si hay que revisar el tema de los impuestos municipales, porque fíjate qué detalle tan curioso. Hay municipios manejados por alcaldes opositores de provincia que son más caros que la propia Chacao y son alcaldes opositores. ¿Qué te parece? Pero déjame decirte algo. Acabas de decir uno de los disparates históricos más grandes del mundo. Esto de nosotros, que el dinero de los impuestos de la red, de los impuestos sean sustituidos por renta petrolera. Este es el peor error que se ha cometido en Venezuela en todos los últimos 60 o 70 años de vida reciente de nuestro país, de la Cuarta y de la Quinta República. Un grave error. Hay que cobrar impuestos. O sea, hay que quitarnos. Estás hablando de la mente del socialista. Tanto que criticas el socialismo y tú lo que estás diciendo ahorita es algo socialista. La renta petrolera no debe ser utilizada para cubrir lo que no cobres en los impuestos. Esto fue lo que pasó durante toda la Cuarta República, el grave error. La renta petrolera tiene que ser utilizado para crear una enorme reserva y cobrar impuestos. Lo que pasa es que se te acaba de salir por los costados lo que sufres pagando los impuestos allá en los Estados Unidos. Nos acabas de dejar clarito lo que te tiene
pero en cuatro. Como has visto, estás completamente distorsionado de la realidad de nuestro país. No conoces la historia económica de nuestro país y además pues creo que no tienes la base suficiente para opinar en temas legales y mucho menos proyectarlo a temas políticos. Esto es lo que debemos evitar, queridos amigos. Aquí está la muestra fehaciente de por qué la oposición venezolana año tras año se equivoca como se ha equivocado. Por eso yo ruego que no podamos escuchar a estas personas. Hay que buscar, hay que retar, porque mientras estos existan, tendrán miedo de surgir aquellos que pueden ser una opción, porque es que estos los aplastan. Estos los convierten en alacranes, cuando las verdaderas alacranes son ellos. Por cierto,